Señoras y señores, muy buenos días. A nombre del comité organizador queremos darle la más cordial bienvenida a la conferencia de Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional Crecer 2017 en su versión 10º aniversario. Los socios globales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Federación Internacional de Contadores y el Comité Global de Políticas Públicas, junto a los socios regionales, la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, y el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, así como los socios locales, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Públicos de México, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, la Auditoría Superior de la Federación de México, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México agradecen su gentil presencia y participación en este evento de gran trascendencia. Anunciarles que este evento es transmitido en vivo por la página de Facebook del Banco Mundial y por la cuenta de Twitter @Banco Mundial LAC. También es transmitido en vivo por la página web www.bancomundial.org/ALC. Los invitamos a todos a sumarse a la conversación usando el hashtag #Crecer 2017. Esta transmisión la comparten por sus redes sociales también el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Secretaría de Hacienda de México y la Organización de Estados Americanos, OEA. Inicialmente, saludar a las autoridades de nuestra mesa principal, el doctor José Antonio Mic, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, el señor Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, la señora Verónica Zavala, representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor José Manuel Portal, auditor superior de la Federación de México, y el señor José Luis García, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. De igual manera, saludamos cordialmente a nuestros auspiciadores, expositores, panelistas, moderadores y colaboradores, junto a los líderes y representantes de las organizaciones profesionales contables de la región, invitados especiales, señoras y señores. Como es de su conocimiento, Crecer es una iniciativa de colaboración, aprendizaje e intercambio de experiencias y lecciones aprendidas que se lleva a cabo desde el año 2007 en diferentes países de la región, que se inició precisamente hace 10 años en este hermoso país y que tiene como objetivo primordial apoyar el crecimiento y desarrollo económico de la región a través del mejoramiento de la información y responsabilidad financiera, tanto del sector público como privado, fomentando y promoviendo buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuenta. La presente conferencia, denominada como Foro de Responsables de Políticas con el lema Promoviendo Confianza para el Crecimiento Sostenible, será el escenario propicio donde, además de reflexionar sobre los 10 años de Crecer y proyectar una visión de lo que pudieran ser los próximos 10 años, se analizarán y debatirán temáticas de interés propendiendo un gasto público más eficiente y una mejor colaboración público-privada en la prestación de servicios. Las presentaciones y discusiones de cada sesión que se desarrollarán en estas 2 jornadas de trabajo se centrarán principalmente en la formulación de políticas que apoyen reformas y mejores prácticas, enfoques para la creación y promoción de capacidades institucionales y profesionales, robusteciendo los instrumentos para una mejor utilización de los recursos disponibles. Todo esto con el fin de fortalecer las instituciones reguladoras del sector público, mejorar el clima de negocios e inversiones para el sector privado más eficiente y promover temas transversales como son la gobernabilidad, transparencia y responsabilidad social y financiera. Para dar inicio formal a nuestras actividades, invitamos al presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al señor José Luis García, para que nos dé las palabras de bienvenida. Buenos días, distinguido presidium y auditorio.
Es un honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en un evento tan significativo como lo es Crecer 2017. Doctor José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, contador público Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, distinguido presidium, a los funcionarios y representantes de las diversas instituciones que nos acompañan, quienes han sido previamente mencionados, funcionarios gubernamentales, emisores de normas locales e internacionales, representantes de los sectores financiero y privado, estimados colegas de la Contaduría Pública, damas y caballeros de los diferentes países que nos distinguen con su presencia, reciban por mi conducto el agradecimiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, institución que tengo el honor de presidir, por haber seleccionado, como hace 10 años, la Ciudad de México para realizar el evento Crecer 2017, bajo el lema Promoviendo Confianza para el Crecimiento Sostenible, foro de responsables de políticas que se desarrollará hoy y mañana. Evento que coincide con los 110 años de la Contaduría Pública en nuestro país y 94 años del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Desde el primer evento Crecer, realizado en 2007, el objetivo principal ha sido crear mayor conciencia sobre la importancia de la información financiera para el desarrollo y el buen funcionamiento de la economía, al tener información financiera confiable que permita tomar decisiones adecuadas en el ámbito público y privado. De esta forma, el objetivo del evento es que se derive un plan de acción regional en temas de transparencia, rendición de cuentas, auditoría e información financiera, con miras al fortalecimiento del crecimiento económico e integración a nivel de América Latina y el Caribe. Para lograr lo anterior, se hará referencia a los desafíos planteados por el actual estado de confianza en las instituciones y las oportunidades para la profesión contable, incluidas las resultantes de la naturaleza cambiante de las transacciones comerciales y sus implicaciones para el futuro de la profesión contable. También se comentarán las tendencias regulatorias mundiales como motor para el crecimiento económico regional, el nuevo informe de auditoría, indicadores de calidad de auditoría, informes de transparencia por firmas auditoras, comités de auditoría, reguladores. La Contaduría Pública se ha venido sumando a las perspectivas económicas marcadas por los especialistas, haciendo las regulaciones y los cambios necesarios con el objetivo de desarrollar normas de información financiera con un alto grado de responsabilidad, transparencia, objetividad y confiabilidad, para que la información que se genere sea de utilidad para los emisores y usuarios de la misma para la toma de decisiones. Necesitamos continuar con el fortalecimiento de la profesión contable en beneficio de la gobernanza de las instituciones y entidades. Hoy, más que nunca, este evento confirma que la profesión contable está a la vanguardia en busca de las mejores prácticas globales para que la información financiera sea confiable y sea el soporte para los gobiernos y el sector privado en sus respectivos ámbitos para la toma de decisiones que definan inversiones o gastos que generen bienestar y empleo para la sociedad. De igual forma, que la información financiera sea un elemento clave para la rendición de cuentas y la transparencia, tanto en el sector público como en el privado, para evitar el fraude y la corrupción dentro de las organizaciones y contribuir a resolver el reclamo de una sociedad urgida de soluciones. Agradezco la distinción para participar en la apertura del evento Crecer 2017 en este 10º aniversario. Sean ustedes bienvenidos y que logren los objetivos planteados. Muchas gracias. Agradecemos al señor José Luis García. Ahora tengo el agrado de invitar para su intervención al señor Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación de México. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho respeto y afecto a las personalidades con quienes tengo el honor de compartir la mesa principal. Estimados asistentes a este evento, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación a este importante evento anual, el cual reúne
a profesionales de distintos ámbitos que confluyen en tareas que tienen como común denominador a la rendición de cuentas y su impacto en la mejora de la gobernanza pública, que necesariamente se traduce en condiciones adecuadas para el crecimiento económico. En especial, deseo manifestar mi reconocimiento a las autoridades del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por generar y mantener espacios de diálogo y por reconocer a la Auditoría Superior de la Federación como un actor relevante en el país y en la región en materia de fiscalización y temas vinculados con el control externo. La respuesta que siempre se ha tenido a esta convocatoria demuestra el interés sobre la temática de la conferencia. Es importante recordar que la iniciativa Crecer, Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional, se creó en 2007 como resultado de la conjunción de esfuerzos de sus socios globales. El objetivo principal de este proyecto ha sido promover el desarrollo y crecimiento económico regional a través del fortalecimiento de políticas públicas y buenas prácticas en materia de transparencia, rendición de cuentas, información financiera y auditoría en los sectores público y privado, por medio del diálogo entre las autoridades responsables, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la colaboración regional. Hace 10 años tuvimos el honor de que nuestro país fue el primer anfitrión de este encuentro internacional. Su continuidad a lo largo de esta década es muestra del interés de los especialistas en la materia para contar con foros para el debate e intercambio de experiencias que, en última instancia, constituyen los fundamentos de la cooperación multilateral. En esta edición 2017, en consonancia con algunos de los temas que actualmente tienen mayor relevancia, tanto entre la opinión pública como entre las instituciones gubernamentales, los organizadores han decidido proponer como tópico central de las discusiones que se llevarán a cabo el desarrollo sostenible y las maneras de promover la confianza social. La Auditoría Superior de la Federación ha sido distinguida por sus pares que forman parte de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la OLACEFS, para presidir los esfuerzos de todos sus integrantes. A lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de conocer desde una perspectiva privilegiada las temáticas de mayor peso que se están debatiendo en la región, muchas de las cuales convergen en torno a la confianza en las instituciones públicas como un elemento central para el replanteamiento de la relación entre el Estado y el ciudadano. Asimismo, en mi país actualmente estamos en la etapa de implementación de una de las más importantes estrategias que se hayan propuesto para enfrentar el problema de la corrupción. La prevalencia de este fenómeno en distintos ámbitos del sector público ha representado en tiempos recientes un tema sobre el que recurrentemente existen pronunciamientos de distintos grupos, ya para sugerir cursos de acción, ya para criticar lo que se ha hecho hasta ahora. La constante de estas posturas es una frustración social, manifiesta o implícita, en cuanto a la falta de resultados tangibles de los esfuerzos oficiales, y lo que es más grave, un creciente nivel de desconfianza en todas aquellas acciones vinculadas con lo público. Estas dos situaciones se manifiestan en elementos que afectan de manera ostensible la marcha del país, una imagen deteriorada ante la comunidad internacional, escepticismo respecto a distintas reformas que han abierto sectores de gran importancia a la inversión privada, desaliento a los emprendedores debido a los costos reales derivados de la corrupción que deberán enfrentar y dudas sobre el compromiso de las instituciones de impartición de justicia para cumplir con sus mandatos, por citar algunos. Pretendo de esta manera llamar su atención respecto a distintos elementos que es preciso analizar para comprender la mecánica que subyace a la corrupción y, por consiguiente, plantear adecuadamente un conjunto de soluciones. Derivado del análisis que se realizó en la definición de los componentes que integrarían el Sistema Nacional Anticorrupción, encontramos una serie de situaciones que, en mayor o menor medida, son compartidos por los países latinoamericanos. Entre las situaciones que propician la corrupción podemos distinguir las siguientes: la existencia de un marco legal e institucional débil o insuficiente que permite la opacidad y la discrecionalidad, la percepción de que es posible obtener un beneficio a través de explotar la ausencia de control o sus deficiencias sin incurrir en un riesgo que opere como disuasivo,
las posibilidades de proceder de manera encubierta o con la complicidad de las instancias encargadas de la supervisión, la falta de identificación del funcionario público con el interés general o la visión patrimonialista de la posición y responsabilidad que le han sido confiadas, la aplicación de medidas sancionatorias selectivas, efectistas, orientadas a impactar a los medios de comunicación y al público, pero desvinculadas de un sistema de rendición de cuentas que tenga como objetivo atacar deficiencias estructurales con una perspectiva de mediano y largo plazo que vayan más allá de situaciones coyunturales y casos aislados. Así como la apatía, inercia o indiferencia por parte de quienes resienten los efectos de la corrupción por carecer de confianza en las instituciones, no contar con información de manera oportuna o ver limitada o mediatizada su posibilidad de participación en los asuntos públicos. Como puede apreciarse, el conjunto de factores que concurren en la posibilidad de que se generen actos corruptos responde a distintos ámbitos y por ello demanda un acercamiento multidimensional y el uso de diversos enfoques. No existe una solución única para un problema tan manifiestamente complejo. A nivel analítico podemos distinguir 3 dimensiones distintas en las que se puede controlar el fenómeno de la corrupción: la prevención, la detección y la sanción de actos irregulares. Sin embargo, estas 3 esferas tienen que estar interconectadas entre sí, siendo la gobernanza el factor que puede comunicarlas y vincularlas de manera efectiva. La existencia de entidades públicas con sistemas de control robustos, información financiera confiable, prácticas de transparencia, sujetas a procesos de auditoría y fiscalización autónomos e independientes, y un entorno legal e institucional que garantice el Estado de Derecho, constituye la evidencia práctica de la presencia de la gobernanza. En la OLACEFS hemos procurado incluir estos tópicos en distintos programas de trabajo, entendiendo que la fiscalización es un medio para mejorar la gobernanza en el sector público de nuestros países. A través de las labores desarrolladas por las instancias técnicas en las que aportan sus experiencias, las entidades fiscalizadoras superiores de la región se han abordado temas de gran relevancia para promover un mejor nivel de administración pública y de la misma forma fortalecer la operación interna de los órganos de auditoría. En esta institución, la OLACEFS, por conducto de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, se han analizado los temas de control interno, contabilidad gubernamental, rendición de cuentas e integridad pública, los cuales constituyen áreas transversales que definen en gran medida las condiciones en las que se desarrolla la actividad del servicio público en cada uno de nuestros países. Por otra parte, en lo concerniente al funcionamiento de los órganos fiscalizadores, se ha promovido el conocimiento, adopción, adecuación e implementación de las normas internacionales de auditoría de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, la INTOSAI, que reflejan las mejores prácticas a nivel mundial en la materia. Asimismo, se ha impulsado el desarrollo de mecanismos innovadores para el fortalecimiento de la operación de las instancias auditoras. 2 ejemplos pertinentes serían el marco para la evaluación del desempeño y la herramienta para la autoevaluación de integridad de nuestras instituciones. Adicionalmente, se han llevado a cabo proyectos con un enfoque práctico para fortalecer la posición de las entidades fiscalizadoras superiores en sus respectivos países. En este sentido, destaca la llamada Caja de Herramientas contra la Corrupción, diseñada en el seno de OLACEFS con el propósito de generar referencias prácticas y concretas respecto a la participación de la auditoría gubernamental en la prevención, detección y promoción de sanciones sobre hechos irregulares. Por otro lado, siempre hemos hecho hincapié en la importancia de asumir el rol de instituciones promotoras y evaluadoras de los sistemas de control interno en el sector público, apegándonos a las referencias internacionales de mayor vigencia. Paralelamente, dada la necesidad de liderar con el ejemplo, hemos planteado la importancia de ejecutar al interior de nuestras instituciones, de manera cabal, políticas de integridad, transparencia y acercamiento a la ciudadanía. Por último, en cuanto a elementos técnicos que coadyuvan de manera destacada a profundizar el ejercicio fiscalizador, se ha buscado la promoción de la práctica de auditorías de desempeño en todas las entidades fiscalizadoras superiores de la región,
Asimismo, se ha puesto en la mesa de discusión el tema de robustecer los esquemas de contabilidad gubernamental con el fin de disponer de información sistemática y organizada para llevar a cabo las revisiones correspondientes. Estimados asistentes a este evento, como podemos ver, el ámbito en el que nuestra disciplina puede hacer una importante contribución es considerablemente amplio, más aún si tomamos en cuenta las limitaciones materiales y de gestión que deben enfrentar los países con relativa solidez institucional. En tanto auditores, nuestro conocimiento del fenómeno administrativo, tanto público como privado, nos proporciona elementos que prácticamente ninguna institución tiene para poder ofrecer un diagnóstico objetivo y confiable a los entes auditados, a la ciudadanía, al sector público y a los inversionistas. Para concluir, quiero subrayar que la capacitación y profesionalización del auditor representan su mejor acervo, en tanto que de ello depende la precisión de sus observaciones y la pertinencia de sus recomendaciones. Eventos como el que hoy nos reúne ofrecen a nuestro gremio información de vanguardia con la que podemos enriquecer el servicio que aportamos a la sociedad. A fin de cuentas, es el ciudadano al que debemos nuestro mejor esfuerzo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos por sus palabras al señor Juan Manuel Portal. También para hacer uso de la palabra, invitamos a la representante de la Oficina de País para México del Banco Interamericano de Desarrollo, la señora Verónica Zavala. Buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, es para mí un placer compartir con ustedes y con la mesa principal, con el señor Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, con el señor Juan Manuel Portal, auditor superior de la Nación, con el señor José Luis García, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es un honor contar en la mesa con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, el señor José Antonio Mit. Importante para nosotros también saludar a nuestros socios en estos 10 años de crecer, el Banco Mundial, la Federación Internacional de Contadores, el Grupo de Firmas Internacionales de Auditoría y Contabilidad. Es un placer especial, además, estar en este momento de bienvenida a todos ustedes, autoridades, funcionarios y expertos que asisten en representación de las entidades fiscalizadores superiores de América Latina y del Caribe, contadores y auditores, tanto del sector público como del sector privado, a los funcionarios de los emisores de estándares y en general también a los colegas de los diferentes organismos multilaterales que estamos presentes aquí. En este 10º aniversario del evento de Crecer, nos parece muy importante resaltar el rol que ha jugado este espacio en lo que es el crecimiento y fortalecimiento de la agenda de gobernanza y transparencia, de contabilidad y auditoría, así como de las finanzas públicas en nuestra región. Destaco el que se haya podido integrar diferentes puntos de vista del sector público y privado para facilitar activamente el intercambio de ideas, experiencias y abrir el diálogo en los temas de interés para ambos sectores. Ello no habría sido posible sin la participación continua de los emisores de estándares internacionales y también, sin falsa modestia, de los organismos multilaterales que estamos alineados con esta agenda. En el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el grupo BID, aprobamos casi 12.000 millones de dólares por año para esta región. Es la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, la buena y transparente gestión de los recursos públicos no es solo un ejercicio académico. Nosotros tenemos, como se dice en inglés, skin in the game. Nuestra reputación y nuestros recursos también son parte de estas finanzas públicas. Y en ese sentido, estamos absolutamente alineados con los intereses de esta agenda de transparencia y buena gestión de los recursos públicos. Pero no se trata solamente de recursos públicos. Nuestra región y el mundo viene cambiando, viene evolucionando, y en respuesta a ello, nosotros, al igual que otros, hemos venido evolucionando. En nuestro caso,
el año pasado hemos revisado y hemos reestructurado nuestra forma de trabajar con el sector privado y hemos capitalizado la Corporación Interamericana de Inversiones para poder tener una mayor presencia con el sector privado y especialmente en todo lo que son las alianzas público-privadas. Estamos participando en varios proyectos de alianzas público-privadas, de PPPs. En el caso de México, a pedido expreso de una iniciativa importante que viene promoviendo el propio secretario Meade para hacer más PPPs en este país. Tenemos vocación en toda la región de asociarnos en todas las iniciativas que el gobierno y el sector privado impulsen para innovar y fortalecer la confianza de los inversores. Este espacio es un ejemplo de ello, pues la transparencia es uno de los temas claves en la agenda no solo de los gobiernos, sino de aquellos actores del sector privado que quieren asociarse con los gobiernos. Somos conscientes de que una mejor fiscalización representa un insumo fundamental para una gestión eficiente y transparente de los proyectos, lo cual se traduce en mejores servicios para los ciudadanos. Para esto, el aporte de las entidades fiscalizadoras superiores es crucial. En ese sentido, quiero aprovechar la oportunidad de felicitar a los miembros de INTOSAI por la aprobación a nivel mundial de la metodología marco de medición de desempeño para una entidad fiscalizadora superior, realizada el pasado diciembre en el congreso que tuvo INTOSAI en Abu Dhabi. Para nosotros es un placer contribuir con esta iniciativa, que nos acerca cada día más al diálogo con las entidades fiscalizadoras a fin de promover buenas prácticas y también poder replicarlas a nivel, en nuestro caso, regional. Hay avances importantes, pero a pesar de todos esos avances, también existen importantes desafíos, especialmente consideramos a nivel de lo que son los gobiernos nacionales, pero especialmente en los gobiernos subnacionales en lo que respecta a lo que es planificación, coordinación, monitoreo y evaluación de políticas y programas que permitan un mejor rendimiento del uso de los recursos públicos. Todos estos desafíos serán mucho más fáciles de abordar gracias a los avances de la tecnología. Y en ese sentido, es muy importante que las instituciones de los países se pongan en la vanguardia tecnológica. Temas como Big Data, Data Mining, seguridad de la información, almacenaje en la nube, control, etcétera, deben ser parte de las agendas de las instituciones de auditoría, fiscalización y en general de la contabilidad pública y privada. En esas agendas el BID está absolutamente dispuesto y listo para apoyarlos y creemos que esta es una agenda que va a permitir hacer más con menos, ser mucho más eficientes e identificar cuando haya problemas más prontamente. Finalmente, no quiero dejar en el tintero expresar que para nosotros es un honor participar en este evento y poder darles la bienvenida en este país que yo tengo la suerte que me acoge hace ya un buen tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Verónica Zavala. Continuando con nuestro acto de apertura, con mucho gusto presentamos al vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, el señor Jorge Familiar, para que se dirija a nuestro selecto auditorio. Muy buenos días a todos, señor secretario de Hacienda, José Antonio Meade, auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Verónica Zavala, representante del BID, estimados amigos. Para mí es un gran gusto estar aquí en mi país, siempre es un gran gusto estar en México, y es un gusto todavía mayor estar aquí para celebrar los 10 años de esta conferencia Crecer. Y aquí tengo una confesión que hacer, soy contador público, titulado aquí en México y por lo tanto este es un tema que tengo muy cerca de mi corazón. Y precisamente fue en México hace 10 años donde se inició este grupo, donde se inició esta reunión, donde se inició esta conferencia. Y esta es una gran oportunidad para evaluar lo que se ha logrado hasta la fecha y hablar también de los retos que tenemos hacia adelante.
Crecer ha sido un foro muy importante para fortalecer el diálogo en materia de información financiera, auditoría, transparencia, rendición de cuentas. Y del momento en el que Crecer se creó en 2007 al día de hoy, el mundo ha cambiado de forma muy importante. Si nosotros vemos lo que estaba pasando en 2007 en Latinoamérica y el Caribe, teníamos condiciones externas muy favorables, que se tradujeron en crecimiento, que se tradujeron en empleo, que se tradujeron en una profunda transformación social. Nos movemos hacia adelante 10 años y tenemos una región que se ha fortalecido mucho, sobre todo desde el punto de vista social. Tenemos la mitad de pobres, tenemos una clase media que ha surgido, tenemos una población que está más educada, que está más preparada, que tiene una mejor salud y que tiene mejores perspectivas, y a la vez estamos enfrentando un entorno externo más complejo, menor crecimiento, una región que ha enfrentado una desaceleración económica ya por algunos años, los últimos 2 en recesión, y que está empezando a despegar nuevamente. Una región que está buscando por nuevos motores de crecimiento que mantengan esta profunda transformación social que vimos en la región en los últimos años. Y así, el tema de esta conferencia es, diría yo, central a la agenda latinoamericana. Generar la confianza para el crecimiento sustentable. Este tema no podría ser más oportuno, porque tenemos una sociedad, una clase media, que está demandando, que tiene grandes expectativas y que demanda crecimiento y demanda oportunidades y demanda continuar con la transformación social que vivimos en la región. Y a la vez, esta sociedad tiene una baja confianza en las instituciones. Tenemos grandes necesidades en la región y tenemos recursos públicos escasos. Y tenemos una sociedad y una región que ha llegado al límite en cuanto a su tolerancia para el mal uso de los recursos públicos. Existe cero tolerancia para la corrupción. Y desde luego, lo que ustedes hacen y la información, la transparencia y la rendición de cuentas resulta esencial para esta agenda latinoamericana en este momento. Y esto desde luego tiene implicaciones para el sector público y también para el sector privado. En lo que hace al sector público, como el gasto se tiene que consolidar en prácticamente todos los países de América Latina, por una parte, y también hay esfuerzos para movilizar recursos domésticos, este es un término muy elegante para decir recaudar más impuestos, y a la vez incentivar la inversión privada. Todo esto demanda un pacto social sólido. Y para poder tener un pacto social sólido, se necesita información de alta calidad, confiable, que sea ampliamente disponible, que sea comprensible, que sea comparable. Todo esto es esencial para que se puedan formular políticas públicas sustentables, para rendir cuentas, para generar confianza pública en la capacidad del gobierno de cumplir su mandato. La forma en la que un gobierno estructura sus procesos presupuestales y contables tiene un enorme impacto en su calidad y capacidad de gestión. Y todo esto se refleja en la asignación de recursos y la prestación de servicios que demanda la sociedad. También en la capacidad de los gobiernos de administrar riesgos, la capacidad de los agentes económicos de entender los beneficios y riesgos futuros de las decisiones que están tomando los gobiernos. La información también juega un papel muy importante en la integración regional. Ahora en la región tenemos un esfuerzo renovado por acercar a los países y para acercarlos para enfrentar a una globalización y una competencia global cada vez más importante. Y aquí, en la medida en la que nuestros países continúan adoptando principios internacionales de contabilidad y que contamos con redes regionales de expertos en materia de información y de supervisión, como los que han surgido a raíz de esta conferencia Crecer, fortalecemos e incrementamos el potencial y la posibilidad de tener una integración regional efectiva. En la parte del sector privado, que en este momento, como tal vez nunca, está llamado a jugar un papel clave en el crecimiento de la región, resulta fundamental
generar la confianza y las bases para que este sector privado pueda ser un importante motor de crecimiento. Por una parte, tenemos trillones de dólares que están invertidos a tasa cero o a tasas incluso negativas, y por otro lado tenemos en Latinoamérica una región que tiene grandísimas oportunidades de inversión. Simplemente en el sector de infraestructura hay un déficit de infraestructura sumamente importante. Si tenemos la capacidad de generar las condiciones de confianza necesarias, podríamos atraer algunos de esos recursos a inversiones productivas. La agenda es muy amplia, desde luego. Tiene que ver con generar un ambiente propicio para hacer negocios, regulación efectiva, instituciones sólidas, poder identificar y priorizar proyectos adecuadamente, pero no podemos subestimar la importancia de información de calidad para generar esta confianza. También en estos 10 años el mundo de los negocios ha cambiado y ha evolucionado. El día de hoy yo argumentaría que no solo las utilidades importan, también el impacto en el desarrollo, también la responsabilidad social, la sustentabilidad. Las instituciones y los mercados financieros deben evolucionar también. El pensamiento debe de moverse más hacia un largo plazo, debe de incorporar consideraciones de carácter ambiental, de carácter social, de carácter relacionadas con la gobernanza y la calidad de la gobernanza. Esto demanda más y mejor información, y a la mejor demanda, información diferente. Y por eso grupos como este están llamados a mover la frontera del conocimiento y del tipo de información que unos deben de presentar para que otros puedan tomar las mejores decisiones. En resumidas cuentas, lo que ustedes hacen es de suma importancia para la agenda de desarrollo de la región. Son los cimientos. Ustedes son facilitadores y ustedes son guardianes. Llevamos 10 años de crecer en donde ha habido grandes éxitos y grandes logros, y hay una agenda hacia adelante que es sumamente importante. En el Banco Mundial estamos plenamente comprometidos en apoyar sus esfuerzos para apoyar el desarrollo de Latinoamérica y buscar un mejor futuro para los latinoamericanos. Muchas gracias. Agradecemos al señor Jorge Familiar por su magnífica intervención. Finalmente, tengo el honor de invitar para inaugurar oficialmente la conferencia Crecer 2017 al doctor José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Yo vengo aquí a hablar, ciertamente para inaugurar, desde mi perspectiva de secretario de Hacienda, platicarles un poquito del crecimiento y el contexto por el que atraviesa el país, pero vengo a hablar también con la visión de un personaje que aquí tiene que estar subrepresentado, que es el sujeto auditado. Ya me pasó la lista Juan Manuel Portal de todos los que salen del público, y están aquí auditores superiores y contralores de prácticamente todo el continente, lo que es suficiente para poner a cualquier orador que viene por parte del gobierno pues bastante nervioso y preocupado. Si de por sí estar sentado junto a Portal ya era suficiente para que me empezara ya a poner tenso, si además Portal trae refuerzos, por los servidores públicos acá nos sentimos agobiados, y que se vayan a juntar además para ponerse de acuerdo de cómo poder reforzar esa práctica, pues nos hace estar deseosos de que nos acompañen los derechos humanos y la Comisión Federal de Competencia para evitar colusión en contra de los servidores públicos. Crecer nace hace 10 años, y hace 10 años a Galindo, Fernando Galindo, subsecretario de Egresos, y a mí, pues nos tocaba tarjetear para las comparecencias que tenían los secretarios en el Congreso. Y había básicamente una pregunta, y eso ilustra mucho cómo hemos cambiado la visión de la labor de supervisión y del diálogo entre los supervisores y el sector público. Y esa pregunta era si habíamos subejercido o sobreejercido el gasto. Y era la única variable de decisión, y nosotros teníamos siempre la misma respuesta, porque todos los años era la misma pregunta,
y todos los años dábamos la misma respuesta, pero se evaluaba la gestión del sector público por la vía lisa y llanamente de si habíamos nosotros gastado lo que en el presupuesto se nos había aprobado. Y el debate con la Auditoría Superior de la Federación tenía que ver con los límites que frente al servidor público tenía la auditoría. Y debatíamos por lo pronto en México sobre si la auditoría tenía que restringirse o no al principio de anualidad, que tenía que revisar a año pasado y solamente ese año, y que el año que terminaba se cerraba y que no había posibilidad de que el auditor revisara de nuevo años que ya se habían cerrado y que no había, por supuesto, ninguna posibilidad de que el auditor pasara a revisar el año en curso. La responsabilidad del auditor se acotaba originalmente a revisar el ejercicio y la legalidad del ejercicio. Y poco a poco se fue entendiendo que había espacio para mayor amplitud en ese diálogo y que podíamos también platicar sobre la pertinencia de que el auditor hiciera recomendaciones en la gestión, de que no solamente evaluara el estricto cumplimiento, sino que evaluara los resultados que se habían obtenido y al amparo de eso, que tuviera un diálogo con el supervisado que le permitiera también identificar si había espacios o no de mejora en la gestión. Y de entonces para acá, prácticamente todo el discurso de Portal es novedoso hasta en su terminología. El presupuesto basado en resultados, pues no existía hace 10 años. Homologación contable como proceso a nivel o a los diferentes niveles de gobierno tampoco existían como proceso. No teníamos el mismo manejo ni siquiera de los conceptos cuando nos metíamos a nivel subnacional. No entendíamos ni ingresos ni presupuesto de la misma manera en la definición de sus términos. Eso también ha sido modificado. El papel de las multilaterales y de la sociedad civil en la evaluación del gasto también es un concepto que entonces nos era ajeno. Y hoy hablamos aquí y enriquecemos nuestro vocabulario con todo esto que hoy se entiende como el marco de transparencia que se necesita para crecer efectivamente con responsabilidad. Ahora, es un marco de transparencia el que hemos construido al que vale la pena aderezar para generar confianza de balances y de contexto. Cierto es que mucho hemos hecho para poner incluso a descubierto malas prácticas y para poner sobre la mesa la importancia de perseguirlas, pero también es cierto que tenemos que cuidar la otra parte de ese equilibrio, que es la parte de contextualizar las fallas, de relativizarlas, de identificar lo mucho de bien que se hace desde el sector público y lo mucho del trabajo comprometido que los sectores públicos llevan a cabo. Y ese equilibrio entre una rendición de cuentas de mayor calidad, de mayor transparencia, de mayor involucramiento, tendrá que tener aparejado también mejores elementos que permitieran poner también en contexto y en relieve que la mayor parte del trabajo que desde el sector público se realiza en el marco de la ley, en el marco que la discreción permite de tomar siempre decisiones difíciles, bajo incertidumbre, con resultados inciertos y que ubica al servidor público en un contexto siempre pues, de una gran presión para tomar las mejores decisiones en beneficio de su país con elementos que lo hacen especialmente complicado. Por lo que vale la pena incluir un poco en el debate cómo restablecer confianza y prestigio en el servicio público. Hoy empieza ya a pasar, lo comentábamos con Portal, que el propio trabajo de los auditores a veces es acompañado o envuelto en esta misma ola de escepticismo y de falta de confianza. Y se revisa y se pondera si ganan poco, si ganan mucho, si dado lo que ganan los resultados son los correctos o no, si el desempeño que están haciendo cumple o no con las expectativas de sociedad civil. Esto es, hay un cuestionamiento en la falta de confianza que lleva por igual o que implica por igual a todas las instancias de gobierno, por lo que restablecer un espacio de balance que vuelva a prestigiar a un servicio público en sus diferentes vertientes, desde la vertiente de quien ejerce el servicio público, quien es supervisado,
y desde la vertiente de quien realiza esta supervisión. Habiendo dicho esto por la vía de su introducción, platicarles un poquito para que tengan contexto en su análisis y en su reflexión de cómo va la economía del país, tratando justamente de contextualizar y de dimensionar y de relativizar sus resultados. La siguiente. Para evaluar cualquier decisión y cualquier resultado, siempre es importante que ponga uno en perspectiva el entorno y el contexto. Este primer ejemplo me fue sugerido por un analista pues importante en México, un gran economista y comentador, pero vale la pena un poco reflexionarlo, porque tiene que ver con cómo evaluamos los resultados. Platicaba un poco Jorge sobre esta transformación en Latinoamérica y su crecimiento, y ponía en perspectiva cómo este crecimiento, este combate a la pobreza, esta mayor inclusión, se ha venido dando en un contexto difícil, y lo contrastaba con lo que pasaba en el 2007, en donde el contexto para generar crecimiento era un contexto bastante más amable. Un poco en básquetbol, pues el gran fenómeno ahorita, por diferentes razones, son los Warriors, que tienen una nómina, la 14ª en el NBA, de casi $100 millones, pero que ganaron 73 partidos la temporada pasada. Lo contrastamos con los Bulls, que todos los que son de mi edad, pues era la verdad el equipo que veíamos, porque cuando teníamos tiempo de ver partidos de básquetbol, pues ahí jugaba Jordan y jugaban muchos otros que lo hacía muy emocionante, y que gastan lo mismo que los Guerreros, pero tienen poco menos de la mitad de los puntos. Por contra de los Cavaliers, contra los que se está jugando ahorita la final, gastan 25% más que los Bulls y tuvieron menos puntos en la temporada regular, y hoy van abajo hoy van abajo en la liga y en los playoffs. Vale la pena entonces, como auditores, si lo fuéramos del básquetbol, pues que tratáramos de identificar qué es lo que están haciendo bien los Guerreros. Y podría uno ver ahí que desde que los compró Ellison, pues se concentraron, por ejemplo, en una ventaja que sentía que no estaba bien explotada en términos de la posibilidad de sacarle más provecho a los tiros de 3 puntos. Y en ese ejercicio, pues la verdad es que los Guerreros han alcanzado un buen resultado, pues habiendo llegado ya varias veces, tercera vez consecutiva a la final, y tener hoy una ventaja de 2-0 sobre los Cavaliers. Ese es el tipo de cosas que hacen o que deberán de hacer en esta labor expandida los auditores, tratar de encontrar cuáles son esos diferenciadores para, como decía Verónica en su presentación, poder hacer más con menos, menos siendo los elementos con los que se cuentan muchas veces para desarrollar la labor del sector público. Un ejemplo bastante más doméstico y también interesante: los Xolos de Tijuana gastan $63 millones, el año pasado tuvieron 63 puntos, uno que nos duele mucho en la capital. El Cruz Azul gasta lo mismo que los Xolos y tuvieron solamente 40 puntos. Esto por sí mismo es importante. El año que entra habremos de ver que el estadio del Cruz Azul se convierte en un centro comercial. Eso nos preocupa a los servidores públicos, si salimos mal en la evaluación del desempeño, que nos quieran cambiar las oficinas también ya por un centro comercial o algo que tenga otros usos. Por contra, los Tigres gastan $126 millones y tuvieron menos puntos que los Xolos. De nuevo, vale la pena tratar de identificar qué están haciendo bien esos equipos de fútbol, en este caso particular para generar una mucha mejor rentabilidad en un contexto bastante más complicado. En el caso de las universidades se da un fenómeno parecido. Para poder evaluar qué tan buena es la universidad como un elemento de criterio, pues vale la pena tomar en cuenta cuál es la calidad de los estudiantes que entran a esa universidad. Los estudiantes que entran a la Universidad de Nuevo México no se encuentran entre los primeros 20 conforme a diferentes ordenamientos. Ocupan de hecho el lugar 47 y sin embargo sus egresados medidos por el sueldo que comandan después de haber pasado por el programa se ubican en el lugar 22. Entonces, eso quiere decir que respecto del pool de estudiantes que lleva Nuevo México, pues la universidad les generó un valor agregado importante en términos de los sueldos que están comandando. Yale tiene, conforme a diferentes indicadores, a los mejores estudiantes. Yo estoy muy de acuerdo con eso. El lugar número 1.
Y luego nos pasa algo con lo que también estoy de acuerdo, pues los egresados de Yale están bastante mal pagados, luego son secretarios de Hacienda y esas cosas y les va re mal, pero eso ubica los límites de este análisis. Ciertamente la vocación de muchos quienes van a Yale tiene que ver mucho con sociedad civil y con trabajo de gobierno, pero de todas maneras ubica que teniendo un buen pool de estudiantes, esto no necesariamente se ve reflejado en un mejor nivel de sueldo cuando terminan. Stanford tiene al mismo tiempo de entre los mejores estudiantes y los mejores niveles de sueldo, pero vuelve a llamar la atención el caso de Nuevo México y vuelve por lo tanto a ser interesante entender cómo Nuevo México está innovando para efectos de poder identificar en esa innovación un conjunto de mejores prácticas. Todo esto viene a cuento para poder evaluar el caso mexicano, pero el caso mexicano no es muy diferente del caso latinoamericano. El caso mexicano ubica, como bien anticipó Jorge, que Latinoamérica ha enfrentado un contexto bien difícil, un contexto en donde hemos tenido por delante vientos que han soplado muy en contra de generar buenas condiciones de crecimiento, por lo que cuando hablemos de crecimiento latinoamericano o en el caso específico de México, vale la pena tomar en consideración cuál es ese contexto y luego ponderar los resultados relativos a ese contexto para poder identificar cuáles son prácticas positivas que vale la pena emular y cuáles en cambio son pues, prácticas que vale la pena erradicar. ¿Cuál ha sido el contexto mexicano? Pero insisto, aquí cuando hablo de petróleo para el caso de México, podríamos estar hablando de cobre para el caso de Chile, o de petróleo para el caso de Brasil, o de productos primarios y su valor para el caso de Argentina, o de cualquiera otro de los productos primarios que tenemos por delante, toda vez que se mueven bastante correlacionados. ¿Qué vemos en el caso de México comparado con hace apenas 2 años? Una reducción en la plataforma petrolera de 300,000 barriles diarios. Eso es la mitad de lo que produce Colombia. Y si lo comparamos con el promedio de la producción de petróleo en la anterior administración, la caída ha sido de 700,000 barriles diarios. Eso es todo lo que produce Colombia. Si eso implica que desde el punto de vista de contexto, México tuvo un reto muy relevante de cantidad en materia de producción petrolera. Y también tuvo un reto muy importante en precio. En el 2014 amanecimos con un precio de la mezcla de arriba de 100 y en febrero del 16 lo teníamos en 18. Hoy lo tenemos en 40, 43 y nos parece que es un buen precio porque lo comparamos con el 18, pero es 60% inferior de lo que teníamos apenas en enero del 2014. Eso se puede traducir también a su realidad latinoamericana. Tenemos diferentes momentos en nuestros ciclos de consolidación fiscal y de política monetaria, pero para todos será familiar porque todos los países latinoamericanos hemos enfrentado en un momento u otro retos de consolidación fiscal y una política monetaria mucho más apretada, con ciclos alcistas. Insisto, en algunos casos de Latinoamérica empiezan ya ciclos más bien a la baja de la tasa de interés, toda vez que las presiones inflacionarias se dieron antes que en México. Pero en términos generales, los que vemos son políticas fiscales de consolidación y políticas monetarias que se han venido anticipando a la normalización de la política monetaria de Estados Unidos o reaccionando a presiones inflacionarias resultada de devaluaciones importantes que se dieron de prácticamente todas las monedas latinoamericanas. Eso quiere decir que ni la política fiscal ni la política monetaria nos están ayudando a tener un entorno de crecimiento. Las dos de largo plazo sin duda nos están ayudando. Confianza en las finanzas públicas y perspectivas de inflación bien ancladas son fundamentales para que nuestras economías sigan creciendo hacia adelante, pero en el corto plazo, en el año en curso, una política fiscal que consolida y una política monetaria que incrementa las tasas no nos ayuda en términos de un entorno de crecimiento. Al mismo tiempo, hemos tenido, como también anticipaba Jorge, un mal entorno internacional. En el caso particular de México, un crecimiento débil de la producción industrial en Estados Unidos, un crecimiento débil del comercio internacional y perspectivas de crecimiento que permanentemente nos han sorprendido a la baja. Del 2013 al 2016, en todos los años, los pronósticos de crecimiento global de principio de año tuvieron que ajustarse a la baja y fueron en todos los casos superiores al crecimiento que efectivamente se observó. Todo este conjunto de elementos para la economía mexicana
hubiesen predicho un nivel de crecimiento 2 puntos menores que el que habríamos tenido si estas variables se comportaran como en el 14 o como en el promedio de la anterior administración. Esto es, de entrada, nosotros hubiéramos asumido que la economía mexicana respecto a la anterior administración habría crecido 2 puntos menos, porque todos estos elementos nos habrían llevado a pensar que los determinantes y el entorno de crecimiento no estaban ahí. ¿Qué es lo que vemos, sin embargo? ¿Cuáles son los datos en la siguiente? Que vemos de la economía mexicana, en particular este último trimestre que terminó. Por cierto, un último trimestre en donde encima del entorno de complejidad, pues teníamos un gran entorno de incertidumbre sobre la política comercial de los Estados Unidos, incertidumbre sobre la política fiscal también en Estados Unidos y nuestras propias fuentes de incertidumbre electorales. ¿Y qué vemos? Un crecimiento positivo del PIB, 400,000 empleos creados solamente en el principio del año, para sumar 2.7 millones de empleos creados en la administración, un consumo, crédito, sector agropecuario robustos con tasas de crecimiento positivas, y ahí podíamos haber sumado exportaciones o turismo o servicios, un buen desempeño de la producción industrial, un buen dato de ventas de auto, un buen indicador general de actividad económica, un incremento importante en la inversión extranjera directa en el último trimestre, y que 18 de las 21 instituciones analistas en México, todas mejoraron su perspectiva de crecimiento hacia adelante. De nuevo, si sumamos las dos gráficas, estos datos por sí mismos positivos, pero relativo a contexto, sin duda llaman la atención. Eso quiere decir, en los ejemplos que habíamos puesto antes, que relativo a lo que gasta en la nómina los guerreros, los cholos o el pool y los salarios promedio de los estudiantes de Nuevo México, su desempeño fue mejor que el que se estaría esperando. Por lo que estamos viendo en México y en algunas otras economías latinoamericanas, es también un desempeño mejor que el que se había esperando, pero particularmente cierto en el caso de México. Claramente el entorno mexicano ha sido un entorno bien complicado. Vale la pena entonces ver qué de lo que está haciendo México ha funcionado. Y en consecuencia, si de lo que está haciendo México se infieren o no lecciones que sean interesantes para el resto del contexto latinoamericano o que sean interesantes dimensionar e identificar como elementos diferenciadores para cuidar y potenciar hacia adelante. No se entienden estos datos ni el desempeño de México sin la reforma energética. No se entiende la fortaleza de nuestras finanzas públicas sin la reforma fiscal. No se entiende las perspectivas de crecimiento de México hacia adelante sin la reforma educativa, que teniendo una esfera, una arista de infraestructura, también nos ha ayudado a anclar nuestro espacio de crecimiento. No se entiende ni el México de hoy ni el del futuro sin la reforma de telecomunicaciones, en materia de competencia, de contenidos, de precios, en el ejercicio de la red compartida, que liberó la banda de 700 MHz para convertirla y asignarla a un mayorista que no la puede comercializar, sino en beneficio de quienes la vayan a aprovechar para ofrecer servicios. No se entiende la creación de 2.7 millones de empleos en ausencia de la reforma laboral, ni el fortalecimiento en la competencia del sistema financiero, que en un contexto alcista de las tasas de interés del Banco de México, por razones de competencia, no han incrementado sus tasas, se sigue viendo un crecimiento robusto en el crédito de empresas, vivienda y consumo, y esto ha permitido apalancar al empleo para que tengamos un consumo privado bastante robusto. Y ahí viene lo que desde el resto del mundo se piensa que es nuestro principal elemento diferenciador. México, dice Lagarde, es el único país emergente que ha superado este tipo de reformas en tan poco tiempo y con apoyo político tan amplio. Gurría, México es un ejemplo de cómo las reformas pueden mejorar la economía de una nación. El Oxford Business Group, México es un ejemplo de cómo las reformas, el paquete de reformas es por mucho el proyecto más ambicioso en su tipo en la región actualmente, y así podía uno encontrar diferentes citas. ¿Por qué es importante hacer este esfuerzo de poner en perspectiva el crecimiento y las reformas en su contexto?
porque el crecimiento de México hoy es un crecimiento que supera el 2%. Diría la gente, bueno, pues es el mismo crecimiento que teníamos en el 2007 y es el mismo crecimiento que teníamos en el 2004 o en el 2005. Es cierto, pero nuestro contexto era diferente. Como dijo Jorge, del 2000 al 2007, pues México, junto con Latinoamérica, tuvo el periodo de expansión más largo del comercio internacional, del crecimiento global y del precio de los commodities. México, junto con Latinoamérica, resintió la crisis del 2008 y del 2009, de la que tuvimos todos señales de recuperación, pero México hoy se distingue en muchos casos de algunas economías latinoamericanas porque enfrentando todos el mismo conjunto de elementos negativos, la economía mexicana tiene algunos elementos de fortaleza, de resistencia, que le han permitido capotear de mejor manera el contexto internacional. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Pues las reformas, que relativo a contexto nos han permitido mantener un nivel de crecimiento más adecuado. Y no ha sido ajeno al proceso de reformas en la siguiente, las reformas que hemos venido haciendo en materia de transparencia. Las ubicaría yo en 3 pilares. Primero, y como dijera Jorge, pues una información accesible y utilizable para mejorar la gobernanza y fomentar la participación ciudadana. México tiene plataforma de datos abiertos, en donde hay a disposición un número muy importante de activos. En lo que va de la administración se ha multiplicado por 5 las visitas a la plataforma de transparencia presupuestal. Etiquetamos nuestro gasto a nivel de que lo georreferenciamos. Puede uno desde la plataforma ver puntualmente dónde se están ejerciendo los diferentes espacios de gasto. E hicimos algo muy complicado para los hacendarios. Lo pusimos en español ciudadano, según nosotros. Falta ver si de veras le entiende o no el ciudadano y comparte que el esfuerzo fue suficiente, pero se ha hecho un gran esfuerzo de que los documentos que ahí se presentan no estén en jerga hacendaria, sino que estén en un lenguaje ciudadano. Hemos, como segundo pilar, puesto a disposición documentos de manera oportuna y exhaustiva, una plataforma de obra pública abierta que permite dar seguimiento a todos los proyectos de inversión, una plataforma en la que se ilustran todos los programas presupuestarios disponibles, y hemos buscado hacer este mismo esfuerzo replicable a todos los niveles de gobierno para que desde la misma plataforma podamos dar seguimiento en espejo a esta información en estados y en municipios. Tenemos plataformas ya en materia de vigilancia y monitoreo, plataformas de entidades federativas, plataformas específicas por sector, en el caso puntual de la infraestructura educativa, un sistema de evaluación del desempeño. La mayor parte de nuestros programas sujetos a reglas hoy se evalúan por desempeño y son un insumo relevante para tomar decisiones en materia de asignación presupuestal. Y el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación vigilan planeación e implementación del presupuesto. Hemos mejorado nuestra ubicación en el ordenamiento del índice presupuesto abierto en 6 lugares, somos el 16 de 102 países. La Secretaría obtuvo el primer lugar federal en el Premio de Innovación y Transparencia. En el 2017 México fue consejero líder en la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y en el primer país en adoptar el estándar internacional de datos presupuestarios abiertos, por lo que en materia de transparencia hemos hecho nuestro trabajo. Y ya para concluir, y al mismo tiempo de elaborar un poco la última lámina, pues dar por inaugurados los trabajos de este seminario, ya terminamos, en la primera semana de junio, se incluyeron dentro de la plataforma de transparencia presupuestal la información presupuestaria trimestral con la máxima desagregación de gasto. Esto es, ya la información presupuestaria se incluye, se transparenta a nivel de partida específica y se hace pues, en un formato de datos abiertos y en visualizaciones por programas presupuestarios. Ya también desde abril de este año
empezamos a reportar la información de los contratos bajo los cuales se realizan proyectos de infraestructura, con cargo a los recursos que para ello tenemos en el presupuesto. Y no solamente ponemos a disposición la información del contrato, sino la ubicación geográfica, el informe sobre avances y pues cualquier evidencia de conclusión de conformidad con la información que nos van reportando las entidades federativas y municipios, para que en tiempo real podamos conocer no solamente quién hace la obra, sino cómo va evolucionando y cuál fue el contrato y sus características al amparo de la cual se asignó. Estamos llevando a cabo la integración de mecanismos de transparencia de contrataciones públicas, también en esto, alineados al estándar internacional de contrataciones abiertas, y esperamos que para julio y agosto de este año todas las contrataciones públicas se estén llevando a cabo de manera, o se estén reportando a través de este mecanismo de transparencia. Estamos lanzando la plataforma de iniciativa de transparencia en industrias extractivas y pensamos que podemos tenerlo listo entre agosto y septiembre de este año, y estamos generando un depósito, un repositorio que sistematice la información de los programas con reglas de operación, de manera que se facilite la consulta a la población en general sobre sus características, tipos de apoyo y requisitos, entre otros. Para terminar y formalmente dar por inaugurado esta ceremonia, en México decimos mucho, y también debe ser un refrán bastante latinoamericano, pues que cuentas claras, amistades largas. Por eso en México tenemos una relación tan cercana con la Auditoría Superior de la Federación, porque nosotros presentamos cuentas claras y eso nos permite tener amistades largas. O como también decimos en México, pues las cuentas claras y el chocolate espeso. Pues mucha suerte y muy buenos días. Agradecemos al señor secretario de Hacienda y Crédito Público de México por sus palabras. Invitamos a un miembro del comité organizador para que pueda entregar un pequeño reconocimiento y algunos presentes a nuestras autoridades que presidieron este acto inaugural.